Hola, hoy quiero hablar sobre un tema que lo he titulado La salvación que transforma, basado en el libro, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 13, que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiero empezar este mensaje diciendo que soy el primero en admitir que muchas veces he descuidado mi relación con Dios. ¿Y por qué sucede esto? Porque muchas veces eh, pensamos que ya hemos recibido la salvación por gracia, pero sin embargo no tomamos conciencia del verdadero significado. No le damos la importancia que la salvación no camina sin una transformación, la gracia sin arrepentimiento, la bendición sin obediencia y una relación con Dios sin reverencia. Y bueno, quiero tomar algunos puntos que también escuché en un sermón de este día domingo, ¿no? Con que a veces pensamos que la gracia es un buen trato con Dios. Dicen: Jesús me perdona, por lo tanto puedo vivir como quiera. Pero la gracia verdadera no solo nos libra del infierno y la condenación eterna, también debe empezar a cambiar nuestro corazón. Porque la salvación no es solamente levantar la mano y un día decir yo la quiero, o hacer una oración. La salvación es el inicio de una transformación progresiva donde Dios empieza a moldear nuestras vidas para parecernos más a Cristo. Por eso la Biblia menciona este pasaje, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no solo cambia lo que hacemos, también debe cambiar y dejarle que cambie lo que queremos. Porque la gracia pues no nos da pues una licencia para pecar. Podemos tener muchos años de creyente, conocer muchos versículos, haber estudiado mucho la Biblia, pero quizá nunca experimentar un arrepentimiento genuino. Y vuelvo a mencionar lo siguiente: la gracia no nos da la licencia para seguir viviendo en pecado. La gracia es el poder de Dios, más bien para salir del pecado. En la carta de Romanos, capítulo 6, verso 1 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, ¿qué estaba diciendo acá el apóstol Pablo? Si realmente entendiste la gracia, no vas a querer seguir viviendo lejos de Dios. El problema es que muchos quieren a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Quieren que Cristo les rescate, pero no quieren rendir el control de su vida. Y ahí es donde el Evangelio deja de bajar de la mente al corazón. Un ejemplo claro de esto es como alguien que recibe pues un trasplante del corazón. El trasplante estaba grave, se estaba muriendo, pero después de la operación vuelve a los mismos hábitos que destruyeron el corazón. Diríamos: esa persona no valoró la oportunidad que recibió. Eso es lo mismo que pasa espiritualmente. Jesús derramó su sangre para darnos una vida nueva, no para que sigamos abrazando aquello pues que lo llevó a la cruz, porque la salvación debe producir una transformación progresiva. Es un proceso de santificación. Dios nos recibe por gracia, pero luego comienza una obra interna. Por algo en 1 Corintios, capítulo 3, verso 18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bueno, la evidencia pues de una relación con Dios no es la perfección instantánea, sino la transformación progresiva. Y un termómetro sería pues el siguiente, ¿no? Antes nos dolía pecar, no nos dolía pecar, ahora sí. Antes justificábamos todo, ahora el Espíritu Santo nos confronta. Antes vivíamos para nosotros mismos, ahora vivimos para agradar a Dios. Bueno, también hay esta situación que muchos ponen su voluntad delante de la voluntad de Dios. Y uno de los mayores problemas justamente de todos nosotros los seres humanos es querer seguir siendo el centro. Queremos que Dios bendiga nuestros planes, pero no queremos someternos a los suyos. Pero Jesús nos enseñó otra manera de vivir. En el mismo monte Getsemaní, Jesús dio el ejemplo y dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y este versículo pues ocurre en los momentos más profundos, dolorosos de la vida de Jesús. En el huerto de Getsemaní, a pocas horas de ser arrestado y crucificado, padeció todo lo que ya conocemos. Jesús nos muestra que la verdadera obediencia no consiste en hacer la voluntad nuestra, ¿no? Sino hacer la voluntad de Dios.
La verdadera rendición ocurre cuando duele, cuando no entendemos de repente, cuando nos cuesta, ¿por qué no decirlo? Y aún así decidimos pues confiar. Muchos quieren seguir a Dios mientras todo salga como esperan, pero cuando la voluntad de Dios confronta sus deseos, retrocede. Bueno, Jesús nos enseña pues que la madurez espiritual implica una rendición. Amar a Dios incluye obedecer y confiar que el Padre, aún cuando el camino sea difícil, va a estar con nosotros. Hoy muchos dicen, Señor, bendice, bendice mis planes, necesito esto, lo otro, pero Jesús nos enseñó a decir, Señor, que se cumpla tu voluntad. La madurez espiritual pues no se mide solo por cuánto sabes de la Biblia, los años que tengas de creyente. Se mide por cuánto estás dispuesto a obedecer, aunque te cueste. A.W. Tozer dijo, la gracia barata es la gracia sin discipulado, sin cruz y sin obediencia. Bueno, el Evangelio pues no se trata de agregar a Dios, no se trata de agregar a Dios a tu vida, se trata de entregarle tu vida. Porque mientras más cerca estás a Jesús, más reverencia sientes por Dios. Hoy existe pues una tendencia peligrosa, tratar a Dios sin reverencia. Y bueno, y una frase que me impactó pues en esta enseñanza que recibimos el día domingo fue, si Dios es Padre, sí, Dios es Padre, sí, podemos acercarnos con confianza, pero nunca debemos perder el asombro de quién es Él. No es una relación de miedo esclavizante, pero sí de profunda reverencia. En Hebreos capítulo 12, verso 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor, con reverencia. El libro hebreo fue escrito para creyentes que estaban pues siendo perseguidos y tentados a volver atrás en su fe. El autor pues les recuerda que en Cristo han recibido algo eterno, un reino inconmovible. Antes en el capítulo 12 habla de cómo todo lo terrenal pues, puede ser sacudido, los reinos humanos, la riqueza, la seguridad de este mundo, incluso nuestras propias fuerzas, pero el reino de Dios siempre permanece para siempre. Por eso dice el autor, recibiendo a nosotros un reino inconmovible. Hay personas que quieren sentir a Dios, pero no quieren pues honrarlo. Quieren promesas, pero no obediencia. Quieren consuelo, pero no buscan la santidad. Bueno, con Dios pues no existe una relación transaccional. Muchos se acercan a Dios como si fuera un negocio. Señor, hago esto y tú me das aquello. Pero el amor verdadero no funciona así. En Mateo 22:37 encontramos, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí no dice, al menos yo no lo encuentro en mi Biblia, lo usarás para resolver tus problemas. La relación con Dios no puede pues reducirse a voy a la iglesia para que me bendiga, oro para que me vaya bien, sirvo para recibir algo. El Evangelio es mucho más profundo. Amamos a Dios porque Él nos amó primero, Él nos salvó, nos perdonó y nos adoptó aun cuando no lo merecíamos. De eso se trata su gracia. Charles Spurgeon dijo, si Cristo murió por mí, ningún sacrificio será demasiado grande para darle. Por lo tanto, debemos apreciar la salvación, porque la salvación cambia nuestra manera de vivir. Cuando alguien realmente aprecia su salvación, deja de jugar pues, con el pecado, comienza a cuidar su comunión con Dios, aprende a obedecer, desarrolla reverencia y entiende que seguir a Cristo vale pues más que cualquier cosa. Para concluir, en Filipenses 2:12, el apóstol Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Significa entender el valor eterno de lo que Cristo hizo. La cruz fue demasiado costosa como para que nosotros vivamos pues indiferentes. La gracia no es una excusa pues para seguir igual. La gracia es el milagro de Dios para transformar nuestro corazón. Y Dios no quiere una relación superficial ni transaccional contigo ni conmigo. Quiere formar a Cristo en cada uno de nosotros. Y mientras más cerca estemos de Jesús, más amaremos la voluntad del Padre, más rechazaremos el pecado, más reverencia tendremos y valoraremos más la salvación que hemos recibido.
Hoy el Señor nos llama pues a dejar una fe liviana y entrar en una relación profunda, sincera, pero transformadora. Porque el verdadero cristianismo no consiste solo en decir Jesús me salvó, sino en vivir cada día diciendo Señor, transforma mi corazón, transforma mi vida. Quiero parecerme más a ti. Quizás has conocido a Dios por años, pero todavía vives poniendo tu voluntad delante de la suya. Hoy es el tiempo del arrepentimiento genuino, no a una relación basada en solo pedir, sino una relación basada en amor, en honrar, en obedecer. Porque cuando alguien aprecia la verdadera salvación, ya no quiere pues vivir lejos de aquel que dio su vida para salvarnos. Por lo tanto, te invito a abrir momento, en este momento tu corazón y decirle, Señor, hoy quiero valorar y apreciar realmente lo que hiciste por mí. Ayúdame a vivir y parecerme más a ti. Que Dios te bendiga.